Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola. Hoy vamos a meternos en un tema tan potente como escurridizo. La idea de que ni el poder, ni el cargo, ni una frontera deberían servir de escudo para la barbarie. Hoy analizamos a fondo cómo el mundo intenta juzgar los crímenes de guerra, qué son y, sobre todo, qué red hemos construido para que no queden impunes. Para hacerlo, nos hemos basado en un análisis muy completo sobre derecho penal internacional. Y nuestra misión es esa, seguir el rastro de esa idea de justicia. Veremos cómo ha ido tomando forma, con aciertos, con fracasos y con soluciones a medio camino que son fascinantes. Porque la pregunta clave es esa. Cuando se cometen las peores atrocidades, ¿quién pide cuentas? Es que esa es la pregunta del millón. Y lo primero que hay que entender, creo, es que no hay una única respuesta. No existe un tribunal del mundo que lo arregle todo. Lo que tenemos es más bien un ecosistema judicial, un mosaico de instituciones que ha ido evolucionando a menudo a golpe de tragedia. Y cada pieza de este puzzle intenta tapar los agujeros que dejó la anterior. Es una historia de construcción, a veces un poco torpe, pero constante. Me gusta esa idea, la de ecosistema. Así que, si te parece, vamos a desgranarlo. Empecemos por la pieza que a todo el mundo le suena, la que sale en los titulares. La Corte Penal Internacional. La CPI. ¿Qué es exactamente? ¿Y por qué se considera la piedra angular de todo este sistema? Pues es la piedra angular por una razón muy simple, pero a la vez revolucionaria. Es el único tribunal penal internacional que tiene carácter permanente. Se creó con el Estatuto de Roma en 1998, aunque no empezó a funcionar hasta 2002. Y su mandato es muy claro: juzgar a individuos, esto es importante, no a países, por los 4 crímenes más graves que existen. Genocidio, crímenes de guerra. Eso es. Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Pero aquí viene el matiz que lo cambia todo, y que es la clave para entenderla de verdad. Funciona bajo lo que se llama el principio de complementariedad. ¿Y eso qué significa? Pues que no es un supertribunal que está por encima de las leyes de cada país. No puede intervenir cuando le apetezca. Pero espera un momento, que esto es clave. Sí. O sea que entonces esa idea, esa crítica que se oye tanto de que la CPI es como una especie de, no sé, policía mundial, Eso es. que se impone a los países, es un malentendido. Es un malentendido total. Su diseño es, de hecho, todo lo contrario. Es un plan B, una red de seguridad. La CPI solo puede actuar cuando el sistema judicial de un país no quiere o no puede investigar y juzgar esos crímenes de forma genuina. Ah, vale. La responsabilidad principal es siempre del propio país. Si un país investiga y juzga seriamente un crimen, la CPI no tiene nada que decir. Es un seguro contra la impunidad, no un sustituto de la justicia de cada nación. O sea, es casi como el VAR en el fútbol, entonces. El árbitro principal es el país, que tiene la primera y la última palabra, y el VAR, que sería la CPI, solo entra si hay un error clamoroso, una injusticia que el árbitro no ha querido o no ha podido ver. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y esa fue la respuesta institucional que se buscó después de las burradas del siglo XX. Se dijo: basta ya de reaccionar a cada genocidio montando un tribunal desde cero. Claro. Necesitamos una institución permanente, con sus fiscales, sus jueces y la capacidad de emitir órdenes de arresto válidas en todo el mundo. Vale, entiendo. La CPI es esa estructura permanente, ese plan B global, pero si se creó en 2002, la pregunta es obvia. ¿Qué pasaba antes? Porque, desgraciadamente, crímenes de guerra ha habido siempre. ¿Cómo se lidiaba con esto en los 90, por ejemplo? ¿Con Bosnia o con Ruanda? Pues se recurría a lo que se conoce como tribunales ad hoc. Ad hoc. La propia expresión en latín lo dice: para esto. O sea, creados para un propósito específico y temporal. Eran tribunales que montaba el Consejo de Seguridad de la ONU como una solución de emergencia para crisis muy concretas. No eran parte de un sistema. Eran parches. O sea que la justicia internacional era básicamente una solución de emergencia. Me parece fascinante esa idea. ¿Eso significa que el Tribunal para la Ex-Yugoslavia, por ejemplo, se inventó casi desde cero? ¿Tuvieron que escribir las reglas sobre la marcha? En gran medida, sí. Fue un trabajo de auténticos pioneros.
El Tribunal para la Ex-Yugoslavia, el TPI-Y, se creó en el 93, en plena guerra. Y un año después, en el 94, se creó el de Ruanda, justo después del genocidio. Fueron los grandes laboratorios de la justicia penal moderna. Laboratorios. Sí, tuvieron que definir con precisión qué es un acto de genocidio, cómo se prueba la cadena de mando hasta llegar a un general, qué derechos tiene el acusado. Vaya, no eran solo tribunales, eran también una especie de academias de derecho, forzadas por la urgencia del momento. Totalmente. Y aunque su mandato era limitadísimo, solo podían juzgar crímenes de un lugar y un periodo concretos y luego se disolvían, su legado es inmenso. Toda esa jurisprudencia, todas esas normas y procedimientos que desarrollaron a base de prueba y error, no se tiraron a la basura. Claro. Al contrario, fueron la inspiración directa, la base técnica sobre la que se construyó, años más tarde, el Estatuto de Roma, y con él, la Corte Penal Internacional. Los tribunales ad hoc fueron el borrador, la CPE fue, digamos, la versión definitiva. Entendido. Tenemos el modelo global y permanente de La Haya y sus precursores, los tribunales temporales. Pero la realidad nunca es blanco o negro, ¿no? Siempre hay grises. Me pregunto si no se ha intentado crear algo intermedio, algo que no sea ni 100% internacional ni 100% local. Por supuesto. Y aquí es donde el sistema demuestra una creatividad sorprendente, la verdad. Existen los llamados tribunales híbridos, o mixtos. Y son exactamente eso, una mezcla. ¿Una mezcla de qué? Pues combinan personal nacional e internacional. Aplican tanto leyes del país como derecho internacional. Es una solución hecha a medida, vamos. ¿Y por qué harías eso? ¿Por qué complicarse con una mezcla en lugar de optar por un modelo u otro? Por razones muy prácticas y muy inteligentes en mi opinión. Imagínate un país que sale de una guerra civil devastadora. Ajá. Su sistema judicial probablemente está destrozado. O los jueces locales tienen miedo o son parte de uno de los bandos. Y claro, no son imparciales. Un tribunal puramente nacional en ese contexto podría no tener ni la capacidad ni la independencia para juzgar a los grandes señores de la guerra. Claro, no tendría la fuerza para hacerlo. Le vendría grande. Exacto. Pero, por otro lado, si envías un tribunal puramente internacional desde La Haya, la población local puede sentirlo como algo ajeno, como una justicia de extranjeros que no entienden. Los tribunales híbridos intentan conseguir lo mejor de los dos mundos. Vale. La legitimidad y el conocimiento del contexto que aportan los jueces del país, reforzados con la imparcialidad y la experiencia técnica que aporta la comunidad internacional. Y un ejemplo perfecto de esto fue el Tribunal Especial para Sierra Leona, ¿verdad? Es el caso del Libro. Se creó después de su terrible guerra civil para juzgar a los responsables de atrocidades masivas como el uso de niños soldados o los diamantes de sangre. No estaba en Europa, estaba en Freetown. Tenía jueces sierraleoneses e internacionales. Y fue ese tribunal el que condenó al expresidente de la vecina Liberia, Charles Taylor. Que fue un hito histórico. Un hito absoluto. Demostró que se podía crear una justicia a medida, anclada en la realidad del país, pero con el músculo de la comunidad internacional. Esto me lleva a pensar en el poder de los tribunales de cada país. Hemos hablado mucho de estructuras internacionales, pero ¿hasta dónde llega el brazo de un juez nacional? ¿Puede un tribunal en Francia, por ejemplo, juzgar crímenes de guerra cometidos en el Congo por un congoleño contra víctimas congoleñas? A primera vista, suena injerencia. Pues no solo puede, sino que en algunos casos debe. Y esto nos mete en uno de los conceptos más potentes y controvertidos de todo el derecho internacional, la llamada jurisdicción universal. Suena importante. Y lo es. La idea es simple. Hay crímenes tan atroces, genocidio, tortura, que no son un ataque contra un país, sino contra la humanidad entera. Y por tanto cualquier país tiene el derecho, incluso el deber, de perseguirlos. ¿Sin importar dónde se cometieron? Sin importar dónde, ni la nacionalidad de víctimas o verdugos. Espera, eso suena increíblemente potente, pero también potencialmente caótico. Significa que, en teoría, un juez en Bélgica podría ordenar la detención del ministro de Defensa de otro país con el que no tiene nada que ver. ¿No crea eso unas tensiones diplomáticas brutales? Crea unas tensiones diplomáticas brutales, por supuesto. Es una herramienta muy delicada y su aplicación es compleja, pero el principio está ahí, y se usa. Hace no mucho, una corte en Francia condenó a 30 años de cárcel a un ex líder rebelde del Congo por crímenes de lesa humanidad. Ajá. Ni el acusado era francés, ni los crímenes fueron en Francia. Se hizo en virtud de la jurisdicción universal.
Es la justicia nacional actuando como el último recurso de la humanidad cuando todo lo demás vaya. ¿Y qué pasa si chocan las distintas justicias? Imagina que un juez en España, por jurisdicción universal, quiere investigar a un líder extranjero, pero a la vez la CPI en La Haya ya está investigando a esa misma persona, por los mismos hechos. ¿Quién tiene preferencia? Ahí el sistema tiene mecanismos para no pisarse. La regla general es que la acción internacional prevalece, para evitar duplicidades. Y hay un caso muy claro que lo ilustra. La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España se negó a investigar al primer ministro israelí por presuntos crímenes de guerra. ¿Y por qué? La razón no fue que no se creyera competente, fue porque ya existía una investigación abierta por los mismos hechos en la CPI. Se aplicó el principio de ne bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Es una forma de coordinar esta red tan compleja. Vale, el panorama es mucho más enrevesado y completo de lo que parece. Tenemos esta red de seguridad a varios niveles. La CPI como paraguas permanente, los ad hoc como respuesta de emergencia, los híbridos como soluciones a medida y la jurisdicción universal. La pregunta del millón es, ¿con todo esto funciona? Porque sobre el papel todo suena genial, pero llevarlo a la práctica debe ser otra historia. Es que es otra historia completamente distinta. Aquí es donde la teoría choca con una realidad increíblemente dura. Esta arquitectura judicial, por muy bien diseñada que esté, se enfrenta a obstáculos gigantescos. El primero, y el más obvio, es que depende por completo de la cooperación de los estados. Claro, la CPI puede emitir una orden de detención contra un dictador, pero no tiene un equipo de GEUs para ir a su palacio presidencial y arrestarlo. Exactamente. No tiene una fuerza policial propia. Depende de que los países donde se encuentra el sospechoso lo detengan y lo entreguen. Y si ese país está protegiendo al acusado, la orden de detención se convierte en papel mojado. Es su talón de Aquiles. Totalmente. Necesita la voluntad política de los gobiernos, y esa voluntad, pues, a menudo no existe. Me imagino que conseguir pruebas también debe ser una pesadilla. Una pesadilla es poco. Piensa que los fiscales tienen que investigar en zonas de conflicto activo, con testigos aterrorizados, fosas comunes en lugares inaccesibles, pruebas destruidas. Es un trabajo de una dificultad titánica. Y a todo esto, súmale el factor geopolítico. Claro. Nos guste o no, la justicia internacional opera en un tablero de ajedrez donde las grandes potencias mueven ficha. Y sus presiones pueden acelerar, frenar o bloquear por completo una investigación según sus intereses. Al elefante en la habitación, ¿no? El hecho de que algunas de esas grandes potencias directamente no juegan a este juego. Ese es probablemente el mayor obstáculo de todos. Países que son actores clave en el escenario mundial. Estados Unidos, Rusia, China. Exacto. Ninguno de ellos ha ratificado el Estatuto de Roma. No reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica que, salvo en circunstancias muy excepcionales, la Corte no puede investigar crímenes cometidos por ciudadanos de sus países o en su territorio. Esto crea agujeros negros enormes en el mapa de la justicia global. Limita de forma muy seria la pretensión de universalidad de la CPI y le resta una legitimidad y un poder enormes. Es como querer tener unas Naciones Unidas sin 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Justo. Entonces, si volvemos a la idea con la que empezábamos, la de seguir la evolución de este sueño de una justicia sin fronteras, la conclusión es agridulce. La idea ha avanzado muchísimo. Ha pasado de ser una reacción puntual, de usar y tirar, a construir un sistema permanente y complejo con múltiples herramientas. Pero sigue siendo un trabajo en curso, lleno de parches y limitado por la realidad del poder. Exacto. No hay una bala de plata contra la impunidad. Lo que tenemos es esta red, este ecosistema imperfecto, pero yo creo que indispensable. Y eso nos deja con la reflexión final, ¿no? Si toda esta arquitectura judicial, tan costosamente construida, depende tanto de la voluntad política de los estados, y si algunos de los actores más poderosos del mundo deciden conscientemente quedarse al margen del sistema, negándose a rendir cuentas, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿puede la justicia internacional aspirar realmente a ser universal? ¿O estará siempre, inevitablemente, condicionada y limitada por los intereses y el poder de unos pocos? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.